prácticamente la tarea que ustedes tienen, ¿cierto? Entonces, ¿ven pantalla ahí? Sí. Un momentito. Bueno, inicialmente yo les había comentado de que nosotros como seres humanos tenemos una capacidad, digamos, auditiva un poco baja, ¿sí? Con respecto a los animales, por ejemplo, ¿cierto? Nuestro campo auditivo, yo les decía que estaba entre los 20 Hz, ¿sí? Recuerden que se mide en una frecuencia, ¿sí? Entre los 20 Hz y los 20.000 Hz, ¿sí? Entonces miren que más o menos quería mostrarles que este es nuestro campo auditivo, ¿sí? Sin embargo, pues hay animales como el elefante o el topo que tienen una frecuencia de escucha mucho más baja, pero ellos pueden escuchar sonidos, digamos, mucho más bajos, ¿sí? Están más o menos entre el 0 y los 20 y los 100 Hz más o menos, ¿sí? Eh, digamos que ellos escuchan sonidos que quizás nosotros no escuchemos porque son muy bajos. Pero, por ejemplo, el gato y el perro tienen una frecuencia un poco más alta y escuchan sonidos que de pronto son mucho más altos en frecuencia, ¿sí? Por eso, lo que son los gatos y los perros, por ejemplo, tienen la capacidad de sentir cuando, sentir antes ¿sí? de que haya un temblor, un terremoto, por ejemplo, ¿sí? Las frecuencias de los temblores y de los terremotos, a pesar de que nosotros no tengamos en cuenta eso de que se pueda escuchar, ¿sí? Ellos generan un sonido, ¿sí? Y ese sonido es captado por los gatos y los perros. Por eso los perros se desesperan cuando va a haber, digamos, un temblor, un terremoto. ¿Sí? Suele pasar, ¿sí? Pero hay otros animales, eh, como el murciélago y el delfín, cuya frecuencia es mucho más alta, ¿sí? Incluso pueden llegar a frecuencias de hasta 160.000 Hz, ¿sí? Hasta allá nosotros no vamos a escuchar nunca, esos son los ultrasonidos, y por eso es que estos dos animales tienden a comunicarse precisamente por eso, ¿sí? Vamos a ver más o menos, eh, digamos, de qué manera se comunica como tal un murciélago, por ejemplo. Pero entonces, para, digamos, tener claro eso un poco, pues tenemos que hablar un poco de las características del sonido, ¿sí? Entonces, hay que hablar de las frecuencias de entonces bajas, como les dije, entre los 20 y los 256 Hz. Son frecuencias muy bajas, ¿sí?
pero no son percibidos por la gran mayoría de la población, a pesar de que está dentro de nuestro rango de frecuencia. No son esos sonidos, son muy poco probables de que nosotros podamos como escucharlos, ¿cierto? Están las frecuencias que más o menos escuchamos normalmente, están entre los 256 y 2000 Hz, ¿sí? Y están las frecuencias altas, que son los 2000 Hz y los 20.000 Hz, que ya son sonidos muy altos, ¿sí? Eh, y que pueden incluso hasta llegarnos a hacer daño en nuestro canal auditivo, que es el oído, ¿sí? Bien. Pero entonces, para hablar de eso, hay que hablar un poco de las características del sonido, que son 4. ¿Sí? Bueno, son 3, hay una que se divide en 2. Entonces, vamos a hablar del tono, ¿sí? Está directamente relacionada con la frecuencia, y mientras mayor sea la frecuencia, mientras mayor sea, digamos, la altura, digamos, del sonido, mayor va a ser la frecuencia, ¿sí? Es decir, aquí vamos a hablar un poco de lo que son los graves y los agudos, ¿sí? Por eso acá nos muestran un ejemplo de un piano, ¿sí? Donde tenemos una octava. Recordemos que una octava va de do a do, ¿sí? Yo creo que ustedes más o menos saben cuáles son las notas musicales: do, re, mi, fa, sol, la, si, ¿sí? Y digamos que entre do y do es lo que llamamos una octava, ¿sí? Un piano se divide en octavas. Entonces esto, lo que tenemos acá es una octava que va desde un do grave, cuya frecuencia es de 261 Hz, ¿sí? Aproximadamente, hasta un si, que va hasta el 493.88 Hz. Eso quiere decir que el siguiente do, es donde inicia la siguiente octava, ¿sí? Va a tener el doble del primer do, ¿sí? Entonces, por eso acá decimos que de do a do la frecuencia se duplica, ¿sí? Entonces, este primer do que hablamos desde 261.63 Hz, y el siguiente do, que es el que le sigue al si, va a tener el doble, que es 523.26 Hz, ¿sí? Entonces, entre más alto, es decir, más agudo es el sonido, ¿sí? Porque va digamos, el sonido del piano va de grave, que es los que están a la izquierda, hasta un sonido agudo, que son los que están más a la derecha, ¿sí? Entonces, acá lo que decíamos es que entre mayor sea su altura, mayor va a ser su frecuencia, ¿sí? De sonido. Y entonces ese tono va a estar determinado por las características de los instrumentos, ¿sí? Por ejemplo, el tamaño. Mientras más grande sea el instrumento musical, más grave va a ser el sonido. Por eso vamos a hablar, por ejemplo, de un violín. Un violín, cuando ustedes lo escuchan, su sonido, digamos, es un poco agudo, ¿sí? Pero si hablamos, por ejemplo, de un violín grande, que no se llama violín grande, sino violonchelo, ¿sí? Ustedes van a poder escuchar de que ese sonido de ese violonchelo es mucho más grave. También va a tener en cuenta, o vamos a tener en cuenta, la longitud del instrumento. Entonces, por ejemplo, mientras más larga sea la cuerda, más grave va a ser el sonido, y por el contrario, al ser más corta, pues el sonido va a ser más agudo. Por eso, cuando se tocan, por ejemplo, las notas de una guitarra, entre más cerca, eh, digamos, voy a poner acá una guitarra. Me busca acá. Bien, entonces, entre más cerca yo ponga la mano izquierda o derecha, según pues sea voy a hablar pues de una persona que toque con la derecha, eh, para tocar los acordes los tocaría con la izquierda. Entonces, entre más cerca usted ponga su mano, o
Eso ellos utilizan también como, creo que se llama diapasón, ¿sí? Es decir, si ponen el diapasón, por ejemplo, acá, entonces el sonido va a ser agudo, pero si lo ponen más cerquita, perdón, lo ponen más acá, va a ser más grave. Si lo ponen más cerquita o más, digamos, más abajo, por ejemplo, por este lado, el sonido que va, digamos, a hacer la guitarra va a ser un poco más grave, ¿sí? ¿Por qué? Porque al poner, digamos, el diapasón acá, digamos, el ganchito, eso es un gancho, la longitud de la cuerda que nos queda va a ser un poco más corta. Pues, lo que nos dice acá es que entre más corta, el sonido va a ser más agudo. Entonces sí es al contrario. Ahora, la tensión. Mientras más tensa se encuentre una cuerda, más agudo será el sonido. Mientras menos tensa esté, pues el sonido va a ser más grave. Eso también lo pueden verificar por medio de una guitarra. Bien. Y la presión, mientras mayor sea la presión, más agudo será el sonido. Por el contrario, si la presión va a ser menor, más grave va a ser el sonido. Después eso en cuanto al tono. Otra de las características como tal del sonido es el timbre. Entonces el timbre es una propiedad que le permite al oído humano distinguir dos sonidos de misma frecuencia e intensidad que son emitidos por distintos instrumentos o focos emisores. Entonces, digamos que a partir del timbre del sonido, nosotros podemos diferenciar qué tipo de instrumento es, a pesar de que se esté tocando la misma nota en la misma frecuencia. ¿Bien? Entonces, tocar un do en una guitarra y tocar un do, digamos, en la misma frecuencia en un piano, no van a sonar igual. ¿Bien? ¿Por qué? Precisamente por el timbre. Porque, por ejemplo, el timbre, miren la onda que forma el timbre con un diapasón, una guitarra. Miren la que forma una flauta y miren lo que forma un violín, ¿sí? Entonces, la onda es totalmente diferente, ¿sí? La onda es totalmente diferente y por eso nuestro oído logra obtener, digamos, qué tipo de instrumento es. A pesar de que miren, según esto, ¿sí? La velocidad es la misma, la velocidad del sonido no va a cambiar, que son 340 metros por segundo. La frecuencia es la misma, estamos hablando, por ejemplo, en 440 Hz. Miren que la longitud de onda es la misma, tanto en dos aparatos distintos, ¿sí? Y el periodo es el mismo también. Pero entonces, digamos que lo que cambia es la forma, es que la forma en la que se forma la onda es totalmente diferente. Bien. Ahora hablemos un poco. Bueno, entonces, digamos que acá es donde podemos notar que el murciélago produce un sonido que pues, nosotros no logramos captar porque son sonidos muy altos, muy llegando al ultrasonido, ¿sí? Porque pues es un medio de comunicación incluso. Eh, y la mayoría pues nosotros lo podemos escuchar, que están más o menos entre los 10.000 y los 120.000 Hz, como se los mostraba al principio. Y gracias a eso, o gracias a esos ultrasonidos que genera el murciélago, pues como para que logremos en algún momento querer a los murciélagos. De esa manera se aplica, digamos, en muchas cosas científicas o de la ciencia, como la medicina, donde nosotros tenemos la posibilidad de hacer, por ejemplo, las ecografías. Las ecografías para, digamos, mostrar nuestros órganos internos,
se hacen por medio de ultrasonidos. A los que de pronto en algún momento les hayan hecho alguna ecografía, porque las ecografías no son solo para las mujeres, para ver los bebés, sino que es normalmente para ver internamente mis órganos. Y todo eso es gracias a los ultrasonidos, o los sonidos pues, que generan, por ejemplo, los murciélagos. Bien, ahora tenemos la intensidad. Entonces, digamos que los sonidos que son percibidos por nuestro oído están directamente relacionados con esta característica. Esta característica es muy importante. Y corresponde a la energía propagada en el medio, que puede ser medida como la intensidad acústica o intensidad sonora. Entonces, son dos cosas muy diferentes. Tenemos que la intensidad acústica se define como la cantidad de energía transportada por una onda sonora en la unidad de tiempo y de superficie, o la potencia por unidad de superficie. Entonces, acá es importante tener en cuenta que esa intensidad acústica es medida en watts por metros cuadrados. Recordemos que la potencia se mide en watt y pues la superficie o digamos, donde se está generando ese sonido se mide en metros cuadrados. Sin embargo, existe otra, digamos, otra energía que también puede ser medida, ¿sí? Que se llama la intensidad sonora, y esta es medida en decibeles. Y es definida con una escala logarítmica, eso ya lo vamos a ver, ¿sí? Porque el intervalo de intensidades a las que resulta sensible el oído es muy grande. Entonces, digamos que para poder nosotros calcularla, es de esta manera, nos tenemos que, digamos, ayudar de la escala logarítmica. Sino también porque la sensación de fuerza sonora tiene una dependencia logarítmica, ya lo vamos a ver, digamos, de qué manera se visualiza. ¿Bien? Entonces, yo les pedía dos cosas en su taller. Una es cómo se medía la intensidad, y la otra es cómo se medía los niveles de intensidad. ¿Sí? Acá estamos hablando de intensidad acústica y hablamos de intensidad sonora. Entonces, la ecuación de la intensidad acústica, que vuelvo y se lo repito, se mide en watts por metro cuadrado. Entonces, se mide de esta manera. Entonces, se puede llevar esto. Entonces, tenemos, según eso, que la intensidad, aquí lo que vamos a hablar es de la intensidad acústica. Entonces, esa intensidad acústica se mide entonces en la potencia sobre el área donde se está, digamos, dando ese sonido, ¿sí? Por eso hablábamos de que es lo mismo decir que es la energía sobre el área por el tiempo. Ojo, esta energía por tiempo, sobre tiempo, es lo que me da la potencia. Pero entonces, recordemos que
Entonces la E corresponde a la energía dada por ese sonido. La A corresponde al área. La T es el tiempo. Y tengamos en cuenta que esa intensidad acústica se mide en watts por metro cuadrado. O también W por metro cuadrado. Esa es la forma de medir como tal la intensidad. Ya vamos a ver un ejemplo, ¿listo? Vamos a ver entonces cómo se mide la intensidad sonora también, ¿sí? Recordemos que la intensidad sonora es en qué nivel, digamos, de decibeles está, digamos, esa frecuencia de sonido, que también, digamos, está dividida en dos partes. ¿Por qué? Porque hay unos decibeles donde yo tengo un sonido normal. Acá lo vamos a ver en este cuadrito. Vamos a hablar de unos niveles de decibeles de entre 0 y 140, ¿sí? Donde esta parte, digamos verde, más o menos, verde amarillosa, ¿sí? Hasta la parte amarilla, más o menos, digámosle más o menos donde inicia el naranjo, es ese umbral de audición donde yo puedo o tengo la posibilidad de escuchar de manera normal, ¿sí? Sin que me afecte o sin que me moleste el sonido, ¿no? Pero cuando ya se pone, digamos, de este naranja y ya está el rojo, que es el máximo, incluso puedo llegar a perder la capacidad auditiva. Entonces, por ejemplo, cuando digamos, un nivel de decibel bajo lo provoca, por ejemplo, un alfiler cuando cae al suelo. Yo logro escucharlo, pero es algo muy suave, ¿sí? O cuando empiezo a susurrar y hablarle a mi compañero sobre el chisme que es importante, ¿cierto? Entonces también, digamos, sigue estando dentro de mi capacidad auditiva normal, ¿sí? Conversar, digamos lo que estamos haciendo acá, o cortar el césped pues con una podadora, pues eso no lo vemos casi por acá, porque pues de acá lo que utilizan para cortar el césped a veces incluso puede ser molesto, ¿sí? Pero entonces miren lo que dice acá, más o menos hasta 80 la exposición provoca una pérdida leve auditiva, se recomienda el uso de protectores auditivos, bueno, listo, pero pues digamos que está dentro de lo normal. Sin embargo, cuando empieza a aumentar ese sonido y es muy constante, es decir, yo lo tengo que escuchar todos los días, ya empieza a ser, digamos, más complicado el tema, ¿sí? Eh, Porque entonces ya, o sea, si yo tengo que escuchar todo el tiempo algún sonido, por ejemplo, en las fábricas, eh, no sé, donde esas máquinas suenan todo el tiempo, las personas tienen que utilizar protectores, un estilo de audífonos, que lo que hace es que el sonido no ingrese tan directamente a mi oído, porque de lo contrario, al pasar del tiempo. ¿Cómo? Los aeropuertos. Los aeropuertos, ¿sí? Por eso acá lo que dice es despegue de un avión. Por eso esas personas que tienen que, no sé qué es lo que hacen con sus manos para darle Ellos salida, por ejemplo. le dan la ruta al avión. Ok. Bueno, para darles la ruta al avión,
ellos también tienen que estar utilizando constantemente esos protectores, ¿sí? Incluso los protectores de ellos a veces hasta son grandes, son mucho más grandes, ¿sí? ¿Por qué? Porque pues ellos diariamente tienen que hacer todo lo mismo y escuchar el sonido del despegue del avión, ¿sí? Entonces es un poco complejo, ¿sí? Pero entonces acá digamos estos niveles ya son peligrosos, porque pueden reventarme ya, digamos, mis órganos internos del oído, que los veíamos en la clase anterior, que son el tímpano, bueno, ya, digamos, todos esos órganos internos. Entonces, eso es lo que me mide el nivel de intensidad. El nivel de intensidad con esta fórmula, ¿sí? Ya la vamos a ver, que es I, que es I0, o IO, como lo quieran poner, me mide como tal en qué nivel de decibeles estoy. Entonces, eso me mide, ¿sí? Entonces, aquí pues hay un cuadro con unos ejemplos donde me dicen cuál, o sea, qué fuente sonora o cuál es la fuente sonora, ¿sí? Me dice más o menos en qué nivel está la intensidad auditiva, eh, que fue la que vimos ahora. Me dice más o menos qué sensación tengo con ese sonido que está generándose y en cuántos decibeles está más o menos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, un objeto inmóvil, pues obviamente no me va a generar ningún sonido, por eso está a 0 decibeles, ¿sí? Y por eso, digamos, su intensidad es de 10 a la menos 2, eso es algo muy pequeñito. Pero entonces, por ejemplo, ya empezamos con la respiración, ¿sí? Sigue siendo muy bajita, porque a veces no se siente, y está en 10 decibeles. El murmullo de las hojas sigue estando suave, el susurro a 5 metros de una persona ya es una sensación moderada, una casa tranquila, una oficina tranquila, la voz humana a 1 metro de distancia ya viene siendo intensa, una calle con tráfico intenso viene siendo muy intenso, imagínense una calle con meras motos, esas, bueno, una fábrica, un vehículo pesado, un ferrocarril, grandes altavoces a 2 metros. Cuando estén en una discoteca se darán cuenta, o los que han estado en discotecas, ¿sí? Y ya empieza a ser, digamos, un umbral, digamos, de audición que va siendo peligroso, ¿sí? Y el despegue de un avión, que es el que más sonido genera, ¿sí? Entonces ya tiene como ese umbral peligroso también. ¿Listo? ¿Preguntas hasta ahí? Bien. Entonces, aquí. La intensidad sonora o el nivel de intensidad o nivel de intensidad está dado por la siguiente fórmula. Lo representamos con la letra griega beta, ¿sí? Y eso pues se acostumbra a poner eso porque es la medida en la que se da, que son los decibeles. Decibeles y se representa con dB. ¿Listo? Y está dado entonces por esta fórmula, 10. Esto es igual a 10 por el logaritmo de I sobre I sub 0. Entonces, ¿qué es I y qué es I sub 0? Entonces, miren que I es la intensidad sonora o la intensidad auditiva, la acústica, perdón,
la que hablábamos acá, está o que encontramos en watts por metro cuadrado de cualquier foco. Y ese I sub 0, digamos, es la intensidad mínima para la que se produce una sensación perceptible. Y su valor siempre va a ser 10 a la menos 12 watts por metro cuadrado, que fue lo que hablamos acá cuando hay un objeto quieto. ¿Sí? 10 a la menos 12. Hay un objeto quieto, que es la mínima, digamos, el mínimo o la mínima percepción a la que se escucha algo, ¿no? Vamos a ver un ejemplito para que ustedes tengan en cuenta más o menos cómo se maneja. Bien, entonces el ejemplo es el siguiente. Nos dice lo siguiente: una fuente sonora puntual emite ondas con 10 watts. Acuérdense que se dice así, o si usted lo quiere escribir completo, no hay ningún problema, de potencia, y su nivel de intensidad a 1 kilómetro. Ah, no, perdón. Perdón, me comí un pedazo. Nos dice, calculemos su intensidad auditiva y su nivel de intensidad a 1 kilómetro de la fuente. Ok, entonces lo primero que tenemos que tener en cuenta, digamos, es que cuando hablamos de si estamos hablando de una fuente sonora puntual, estamos hablando entonces de que es un punto, ¿sí? Y si tenemos un punto, es como si estuviéramos hablando de un círculo. Ahí me disculpan el círculo. Bien. Por lo tanto, lo que tenemos que hallar es, o lo que tenemos que mirar, es que ese círculo como tal, ¿cierto?, tiene un área, ¿bien? Entonces, por lo tanto, para yo poder hallar como tal mi intensidad auditiva, recordemos que está dada por la potencia dividido el área, ¿sí? Y para yo poder hallar esa área, pues yo tengo que saber el área de un círculo. Entonces, lo primero es que la potencia me la dan, que es 10 watts, ¿cierto? Pero entonces, yo tengo que tener en cuenta de que esa área va a estar dada por 4pi por el radio al cuadrado. ¿Y cuál es mi radio? Ah, pues mi radio va a ser entonces, digamos, la distancia que hay desde esta fuente sonora, ¿cierto?, hasta donde está llegando el sonido. ¿Sí? Y me lo está dando también el ejemplo, que es 1 kilómetro. Pero recordemos de que esta intensidad debe estar dada en metros, ¿cierto? Entonces, ¿cuántos metros
¿O a cuántos metros equivale 1 kilómetro? ¿Quién me dice? 1000 metros. 1000 metros. Ah, entonces 10 watts. Y esto va a estar dividido por 4pi por 1000 metros, es el radio, ¿sí? Al cuadrado. Ah, ok. Entonces, esa intensidad, estamos hallando primero la intensidad auditiva, ¿sí? Es esa intensidad, cuando ustedes hacen el cálculo, en su calculadora, les debe dar aproximadamente 7,9 por 10 a la menos 7, es algo muy pequeñito, watts por metro cuadrado. Entonces, ¿por qué es tan pequeño? Pues precisamente por la distancia a la que está, digamos, de donde se genera o donde se escucha el sonido. O sea, cuando está tan lejos, obviamente, pues no va a llegar o no va a ser muy, muy cercana, digamos, ese sonido. O sea, es como si yo dijera, bueno, es que yo voy a hablar desde acá y a 1 kilómetro me van a escuchar, pues es casi imposible, ¿cierto? Entonces, por eso esa intensidad es tan pequeña. Ah, ya hallamos la intensidad auditiva. Ahora, ¿cómo hallamos la intensidad, el nivel de intensidad? Entonces, recordemos que el nivel de intensidad está dado por 10 multiplicado por el logaritmo de I sobre I sub 0. Recordemos que ese I sub 0 siempre, se no va a cambiar, va a ser 10 a la menos 12. 10 a la menos 12. Y eso está dado en watts por metro cuadrado. Porque son intensidades. ¿Listo? Ah, entonces vamos a hallarlo. Entonces ese nivel de intensidad es 10 multiplicado por el logaritmo de ¿qué? Entonces, ¿quién es I? Y ya lo acabé de hallar, que fue esta que obtuvimos con la intensidad auditiva, que es 7,9 por 10 a la menos 7 watts por metro cuadrado. Y eso lo voy a dividir por 10 a la menos 12 watts por metro cuadrado. En que acá se me cancelan estos. Y simplemente hago el cálculo. Calculo primero esta división, cuánto me da, y de ahí le saco el logaritmo. Este logaritmo es en base 10, es el que les sale a ustedes en la calculadora por defecto. ¿Listo? Entonces simplemente oprime en la calculadora log o logaritmo, no sé cómo aparecerá, de lo que le haya dado esta división. Cuando usted y después de eso lo multiplica por 10. Cuando usted haya hecho eso, usted obtiene que ese nivel de intensidad de ese, digamos, canal auditivo es aproximadamente de 59. Eso le da un número solamente, y obviamente como ese nivel de intensidad está dado en decibeles, pues usted coloca que son decibeles. Entonces si vamos a mirar más o menos dónde está, digamos, esa capacidad, digamos, auditiva, pues miramos que está más o menos entre lo que es una oficina tranquila y la voz humana, ¿sí? Entonces miren que es más o menos, podemos decir de que más o menos es la voz humana lo que se escuchó, si fue que se logró escuchar, ¿sí? Porque a 1 kilómetro pues es muy complicado. Preguntas. Dudas, inquietudes. Bueno, entonces, permítanme un momentico.